Hospital Real de Bethlehem. Los hospitales han servido desde tiempos inmemoriales para salvaguardar a las personas que por alguna razón se encuentran convalecientes. Sin embargo, en algún punto de la historia se volvió necesario e importante que no se consideraran solo las heridas físicas como algo que requiriera un experto, sino que también se viera por la salud mental de personas perturbadas y que podían fácilmente afectar a la sociedad. Actualmente, nuestra idea de un manicomio está envuelta en un aura pesadillesca que muchas veces se ve influenciada por lo que dicen los medios, las películas, los libros y las demás personas. Sin embargo, esta imagen y el inicio de los íconos en el mundo de la salud mental fue un edificio, ubicado a las afueras de un Londres que cerraba sus puertas cada que el sol se ocultaba. Un manicomio singular. Este lugar era conocido como el Hospital Real de Bethlehem, o más conocido entre la gente de la época como Bethlehem, una especie de apodo para un edificio que sin duda podía confundirse con uno de ficción y de horror. Inició como una orden religiosa, que se fundó en el siglo XIII como un convento de Santa María de Belén. Sin embargo, también se le reconoció posteriormente como uno de los primeros, si no es que el primer, hospital que se centró en aquellos miembros de la sociedad que podían llegar a asustar, aquellos de los que todos huían, los lunáticos. Fue en el año 1400 de la era moderna cuando su dirección se vio lentamente cambiada de concepto, volviéndose un hospital medieval. En esta época, este edificio no solo acudían los enfermos, sino que, antes de que se convirtiera en un hospital psiquiátrico, era igualmente un refugio para todo aquel que quisiera ir, ya fuera porque estuviera en problemas, por el frío, el hambre, alguna tempestad. No era de relevancia lo que los hubiera llevado ahí. El sitio estaba abierto para todo aquel que lo necesitara. Se convirtió en todo un símbolo para el Londres de la época medieval. Se encontraba adornando uno de los lados de la conocida calle Bishopsgate. Fue remodelado un par de veces, pasando a ser un manicomio, que sin duda era la imagen pesadillesca que cualquiera imagina de un manicomio, de película de terror. Pues sí, el sitio en sí y su fachada eran muy hermosas, pero los tratos a sus pacientes eran, por decirlo menos, inhumanos, quitando el hecho de que había muchos allí que eran inocentes de las locuras o incluso melancolías que sus familias y amistades cercanas afirmaban que algunas personas tenían, con tal de encerrarlas en ese lugar. Además de muchos maltratos ahí realizados, los internos eran usados prácticamente como animales de zoológico, incluso llegando a ser visitados por un público admirado, que, en una entremezcla de morbo y miedo, veían a aquellas personas enloquecidas como una especie de advertencia, algo que debían evitar a toda costa, pues si la sociedad los catalogaba como locos, o su misma familia y amigos, si dejaban de comportarse con mesura y con lo que la sociedad veía en ese momento como bueno o cuerdo, podían fácilmente ser enviados, si no al hospital de Bethlehem, si a un lugar similar. Un lugar que exhibía lo que muchas veces no eran enfermedades mentales como tal, como si se tratasen de animales de zoológico, irrazonables, atractivos para el público, que dejaban una ganancia por el mero hecho de ser exhibidos. En esta época en Londres había otros sitios que eran dignos de paseos y del paso de los turistas, como la abadía de Westminster o del mismo zoológico, pero la idea que más atraía para ir a pasar el rato era, muchas veces, el manicomio. Quien estaba en un puesto superior y quien en uno inferior daba un poder constante a unos sobre otros. De esa forma arbitraria se decidía sobre quién era loco, quién cuerdo y quién estaba perpetuamente protegido, dado que era el mando que indicaba quién era quién.
como bien se refleja en obras de teatro de la época, y de cómo este lugar se volvió un icono tan grande que inspiró obras de teatro, arte y poemas. Había una cosa más que llamaba la atención, y a la vez lo volvía tan atrayente para los londinenses, y esto era su opulencia. Un asilo mental de pesadilla, más parecido a un zoológico humano que a un lugar médico, pero guardaba las apariencias, pese a que no era un secreto para nadie, teniendo tanto esplendor y gloria que a partir, más o menos, de 1676, comenzó a ser comparado con el Palacio de Versalles. Todos los asilos mentales buscaban ser como el manicomio Bedlam, y tener siquiera un cuarto de la popularidad del lugar, llegando a ser una temporada llamados como un término general Bedlam o Bedlams, a los edificios con el mismo fin, supuestamente médico, aunque sus nombres no fueran esos. Aproximadamente en el siglo XVII, este lugar ganó aún más popularidad, pues más allá de su fama de boca en boca y su reputación, empezó a aparecer en obras de teatro y baladas jocobinas, llegando a otros oídos, gracias a las compañías de teatro masculinas. Recuérdese que en la época solo los hombres hacían teatro. Igualmente su arquitectura era algo que llamaba la atención de cualquiera que pasara enfrente de sus jardines. Este sitio fue diseñado por Robert Hooke, teniendo como ayudante de arquitecto a Christopher Wren, creando en conjunto una fachada de 165 metros de largo, inspirada por completo en el Palacio de Tullerías de Luis XVI, dicho lugar ubicado en París. Sin embargo, lo que no se consideraba era el peso de una fachada tan elaborada. Estaba mal cimentada, pues la estructura solo se había restaurado, de prácticamente unas ruinas. A raíz de ello se crearon grietas por las que se colaba el agua, haciendo aún más precaria la estancia de los internos, que en muchas ocasiones, entre los tratos y su situación, terminaban efectivamente generando enfermedades mentales. Era tan doble cara la situación en el lugar que incluso sátiras datadas de 1699 y escritos diversos narran la incógnita de quién poseía la locura, si quienes ejecutaban los castigos, las supuestas medicinas y los dirigentes de esta institución, o los locos que estaban allí, que en muchos casos eran vagabundos con vidas difíciles, que solo necesitaban ser ocultados del público, ser escondidos de la ciudad, siendo tratados como lunáticos. Sin embargo, esto no quita que en cierta manera sí sirvió para su propósito, pues lo que hoy se sabe que era esquizofrenia, demencia y otros males mentales, sí fueron la causa del aislamiento social de algunos de los reclusos, asesinos, dementes, gente que efectivamente se pondría en duda qué tan malo es que se interne en un lugar así. Esto, por supuesto, si tuvieran tratos adecuados para sus situaciones mentales. Sus médicos y las visitas turísticas de los de afuera conocían a los internos como lunatics, gracias a la combinación de dos palabras en inglés, lunáticos y tickets. Pues efectivamente eran lunáticos que producían tickets de entrada a un espectáculo. Se dice que el lugar recibía cerca de 96,000 visitas al año. Sin embargo, ningún registro o mención confirma o desmiente esta creencia. Este lugar se convirtió en un motivo de investigación y curiosidad actual, desde cómo las masas, en un comportamiento colectivo, alimentaban sin ninguna molestia los espectáculos, o cómo los pacientes se fueron dividiendo tanto que tenían sus propios nombres, a cómo el nombre de Bedlam se convirtió en un término genérico, siendo usado en muchos distintos lugares. Este manicomio sentó las bases de lo que después inspiraría las historias de terror y locura, de la cultura popular, en películas, series y libros, de pacientes siendo deshumanizados, con directores estrictos, inhumanos, más enfermos que cualquier interno, creando esta forma fantasiosa alrededor de los manicomios.
que pese a que en 1815 el hospital fue derribado, siendo reemplazado por otro manicomio en un área distinta de Londres, la idea se preserva hasta el día de hoy, siendo uno de los manicomios más conocidos de todo el mundo. Hoy el lugar sirve de museo y vanguardia, escondiendo entre sus muros el terror de los que alguna vez fueron encerrados allí, creyéndolos enloquecidos, cayendo en esa mentira. ¿Qué historias no se pudieron haber dado en sus muros de locura? Esto queda solo para las imaginaciones que quieran divagar en las posibilidades, pues es algo que quizá nunca tenga una respuesta, que yacerá oculta por siempre en el turbulento pasado del manicomio Bedlam, el más famoso y antiguo de los manicomios del mundo, ícono del antiguo Londres, palacio de lunáticos, sin duda, parte importante del pasado del Reino Unido.